grabar. Ahí está grabando. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a empezar la clase contextualizando un poco la pregunta que nos hace Giovanna. Giovanna, ¿puedes volver a repetir, por favor, para que quede en el video? La pregunta tiene relación a una explicación que dan en el texto en el cual se habla de que los accionistas buscan no disminuir lo que pagan en impuestos vía pues, los dividendos que le genera la empresa. Entonces, que se genera un proceso de recompra de acciones. Esa es la pregunta. ¿Qué es ese proceso? ¿Por qué se da? Ok, vale. Listo, muy bien, Giovanna. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, muchachos, entonces miremos acá. Los dividendos. De los dividendos, devolvámonos un poquito a los dividendos. Lo primero que revisaría la empresa es que tenga utilidad neta positiva, ¿cierto? Lo segundo, si esto no se llegase a dar, si puede ser que tenga utilidades retenidas, retenidas positivas. ¿Listo? Es decir, que tenga utilidades acumuladas de periodos anteriores positivas. ¿Listo? Y lo más importante, que tenga caja positiva, o sea, que su flujo de efectivo, que ese es el tema que tenemos para hoy, pero eso lo podemos entrar con más detalle más adelante, es decir, que tenga dinero para repartir, porque ya lo vimos durante este curso que este señor, utilidad, esta U, ¿cierto? Y estas utilidades no necesariamente representan caja, ¿cierto? No necesariamente representan caja. Entonces lo que uno tiene que validar es utilidad neta positiva del periodo, utilidades retenidas esto es o utilidades retenidas de periodos anteriores positivas y que exista también caja para pagar, ¿cierto? Que los dividendos son dinero, eso es cash. Aquí va a poner al margen una otra consideración que algunas empresas lo hacen, esa es no sé si la triste o la realidad de nuestras empresas, que tienen dividendos, ¿listo? Disfrazados como gastos. ¿Listo? Disfrazados como gastos. ¿Cómo hace que dividendos disfrazados como gastos? Dividendos le pagan el colegio a los hijos, tienen en la nómina de la empresa el mayordomo de la finca, tienen en la empresa el cuidado para los caballos, tienen en la empresa o contabilizan como un gasto ese tipo de conceptos que no son inherentes al core de la empresa, pero los incluyen para disminuir la base gravable, por lo tanto pagar menos impuestos. ¿Listo? Entonces, aquí cuando hablamos de dividendos camuflados en gastos, ya el contador y el revisor fiscal, si la empresa tiene, deberán de tomar las medidas respectivas de ese detalle, ¿cierto? Pero digámoslo, la partecita de arriba es la que nos importa, que es la teórica y es lo que la práctica debería hacer, ¿cierto? Debería ser. Bueno, entonces vamos a suponer que la empresa tiene la capacidad de repartir dividendos, hay caja, ¿listo? Entonces hay caja. Entonces yo como empresa, si reparto dividendos, si los reparto, ¿cierto? Si reparto dividendos, un mensaje, que eso lo conversamos ahorita antes de empezar a grabar, si yo reparto dividendos, el mensaje es que el accionista tiene la capacidad de tener una rentabilidad superior. Es decir, poníamos el ejemplo de los 100 millones, ¿cierto? Si yo tengo 100 millones, esta es la empresa, esto es vamos a una empresa, esta es la fábrica, no sé, esto es
Sí, digamos que esto es la empresa, ¿cierto? La empresa va a repartir 100 millones y por aquí están los accionistas. ¿Listo? Entonces, cuando la empresa le transfiere estos 100 millones de pesos a los accionistas, lo que intrínsecamente podría estar, ojo, podría estar suponiendo que este dinero renta aquí el 10 y que ellos tienen la capacidad de hacerlo rentar, no sé, el 15, una tasa mayor. Aquí la es poner una tasa mayor, ¿cierto? Es ponerlo a rentar una tasa mayor. ¿Qué sucede en esos casos? Y aquí me voy a ir para una evidencia empírica que nos permite entender un poquito de esto. Microsoft y Apple, muchachos, Microsoft y Apple por muchos años, no en este tiempo, sino en los 90, finalizando, ya casi llegando al año 2000, si en los 95, por ese tiempo más o menos, eh, no repartieron dividendos, ¿cierto? No repartieron dividendos. ¿Cuál fue el mensaje de Microsoft y de Apple en ese momento? ¿Cuál fue el mensaje del mercado? El mensaje fue el siguiente: venga, yo estoy en un proceso de crecimiento orgánico e inorgánico. Yo estoy en un momento donde necesito caja para crecer y caja para poder apalancar todos los proyectos nuevos que estoy desarrollando, basados en investigación y desarrollo. Si yo le estoy dando a usted, si yo le daría esos dividendos, pocos o muchos que estoy generando, muy posiblemente me hagan falta para cumplir el plan estratégico que tenga planeado, que tenga diseñado. Por ese motivo, Microsoft y Apple no entregan dividendos por muchos años, porque ¿qué hicieron? Lo reinvirtieron en la empresa. Háganse de cuenta que estos 100 millones que están acá no se le entregaron no se le entregaron a los inversionistas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que se presumió, lo que se proyectó en ese momento, que de hecho salió muy bien, es que ese dinero rentaba más en la empresa que entregándoselo a los accionistas. Y los accionistas de alguna manera entendieron muy bien el mensaje y lo que hizo fue que con el tiempo el valor de la acción incrementara de manera exponencial. De hecho, la acción de Apple, muchachos, llegó a valer más de $1.000. Y una acción que en su momento llegó a valer, en los 90, no sé, como $80, llegó a valer casi $1.000. ¿Listo? De hecho, la acción de Apple específicamente ha sufrido splits. ¿Qué es un split? Uy, yo escribo por acá. Un split, muchachos, es partirlo. Y si la memoria no me falla, muchachos, el último split que se hizo de Apple era una acción, cuando llegó más o menos al valor de $1.000 por acción, lo que se hizo fue un split 10. Es decir, si esto es una acción, ya el inversionista va a tener 10 acciones a $100 cada una. Mire que su valor no cambió. Lo que se hizo es para darle mayor liquidez al título, ya no se van a vender en unidades de 1.000, sino en unidades de 100. Y a partir de ese momento se volvió a empezar a transar y ya la acción pues puede volver a subir y bajar y puede volver a tocarla y puede volver a tocar los $1.000, pero lo que se hace es de alguna manera romper ese límite psicológico de los $1.000 por acción. Lo que hace es que se parte en pedacitos. En ese caso, si la memoria no me falla, se partió en 10 pedacitos, por lo tanto cada acción terminó valiendo $100. Miren, observen algo, no es que el inversionista perdió su patrimonio, no, simplemente pasó de tener una acción a tener 10 acciones y eso multiplíquelo por el número de acciones que tiene. Listo, entonces bajo este escenario, muchachos, de reparto, cuando la empresa le reparte, el mensaje que le está diciendo es, no me, no me lo, estoy como empresa, yo no le entrego su dinero, ¿cierto? Yo no le entregaría su dinero porque ese dinero rentaría más conmigo que entregándoselo a usted. Obviamente, ya hoy en día, cuando usted le entrega algo al accionista y si no se lo vuelve a entregar, eso se podría interpretar como una mala señal. ¿Listo? Así consideremos esto teórico. Ojo, así consideremos que el dinero renta más en la empresa.
o debería rentar más en la empresa que en los accionistas. Pero ¿qué sucede? Cuando una empresa ya entrega dividendos a los accionistas, no entregárselos ya es una mala señal para el mercado, porque entonces ya es una señal que no tiene caja, que no es rentable, ya el mercado lo podría interpretar de otra manera. Por lo tanto, qué es lo que se hace? Parte de esta utilidad que está acá, no vamos a entrar con ese detalle técnico, eh, no vamos a entrar con ese detalle. Parte de esa utilidad se le entrega a los accionistas. Entonces, ahora, yendo específicamente a lo que a lo que inquieta a Joan. Estas utilidades son grabadas para los accionistas. ¿Listo? Muchachos, aquí grabadas, grabadas es con V, no con B. ¿Listo? Porque grabadas, porque viene de la parte impositiva. ¿Listo? Estas grabadas, estas acciones, perdón, esos dividendos son grabados para los accionistas. Entonces, qué hace cuál es una línea de pensamiento es de los accionistas, que ya tengo la camiseta del accionista, no me entreguen dividendos, sino tenemos varias opciones. Una, reinvertir en la empresa. ¿Para qué? Puede ser para sostenimiento, puede ser para crecimiento. ¿Listo? Y este crecimiento puede ser orgánico o puede ser inorgánico. ¿Recuerdan qué es orgánico e inorgánico, muchachos? Eso lo vimos en las primeras clases. Profe, lo Sí, orgánico profe. es el crecimiento como natural de la empresa por medio de sus ventas y cosas así. Y el inorgánico está relacionado pues con la compra de otras compañías como para sumar directamente todas esas capacidades de producción. Total, sí, señor. Listo. Listo, muy bien. Entonces, pueden invertir para sostenimiento o para crecimiento. O también para recompra de acciones. De hecho, ahorita en el flujo efectivo que les voy a mostrar, y que les mandé, que está en el archivo de Excel, si alguien lo pudo ver, en el flujo efectivo, hay una línea que se llama, si les voy a decir aquí exactamente, se llama recompra de acciones o participaciones. No sé si alguien lo pudo ver. Así se llama tal cual, recompra de acciones o participaciones. Entonces aquí, recompra de acciones, recompra de acciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Analicemos esta partecita de aquí abajo. ¿Qué podría pasar? Cuando una compañía recompra acciones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí vamos a explicar dos cositas. Una cosa es diluir. ¿Cuál es el antónimo de diluir? No recuerdo. Alguien que me ayude, por favor. Concentrar. Concentrar. Sí, muy bien, Dani. Concentrar. Diluir y concentrar. Dani, ¿qué sería diluir? ¿Cómo podríamos definir diluir? Profe, la verdad no sé. Profe, sería como dividir en varias partes lo que se tiene. Ajá. Dividir. Pongámoslo aquí en más partes. En más partes. Y tener menos participación. ¿Listo? De igual manera vamos aquí a la raya de muchachos que nos dice diluir. Me interesa eso aquí que diluir. Bueno, la RAE nos dice disolver algo por medio de un líquido. Disminuir la concentración de una disolución añadiendo disolvente. Hacer que algo pierda importancia o intensidad hasta no poderse percibir. ¿Listo? Y concentrar. Dani,
pues que todo esté en unas mismas manos o pues que alguien tenga una participación alta. Ujú, entonces aquí podríamos decir reunir, reunir, congregar, por aquí también la RAE nos dice recluir, reunir. Hola. Deja de entrar a Cami, por favor. Por supuesto que sí. Listo. Entonces diluir en más partes y tener menos participación. Te hagamos un ejemplito aquí de diluir. Intentamos acá. Diluir. No vamos a hacer números exactos, pero simplemente para que entiendan el concepto. ¿Listo? Para que entiendan un poquito como el concepto. Si yo tengo una empresa que tiene, a ver, número de acciones. Listo, número de acciones. Número de acciones tiene 1000 acciones. Números sencillos. ¿Listo? Tiene 1000 acciones. Y tiene también 10 accionistas. ¿Listo? Tiene 10 accionistas. Esto es número de acciones. Quiere decir que cada accionista tiene ¿cuánto, muchachos? ¿Qué participación tiene cada accionista? Son números sencillos. Profe, 100. Pero en porcentual, 10%. cada uno tiene el 10%, ¿cierto? Es decir, cada accionista tiene 100 acciones, ¿cierto? Cada accionista tiene 100 acciones que corresponden al 10% de la empresa. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que emitimos acciones. ¿Listo? Número de acciones emitidas. ¿Recuerdan por allá cuando vimos prima de colocación de acciones que está en el patrimonio? ¿Sí lo recuerdan Sí, o no? profe. Listo, Sí, profe. entonces, aquí vamos a relacionar también eso también de una vez. Entonces, número de acciones. Entonces, número de acciones emitidas, vamos a poner que se emitieron 200 acciones. ¿Listo? 200 acciones. Y esas acciones las compró un inversionista. Uno. ¿Listo? Un inversionista. Entonces, número de acciones totales. ¿Cuántas acciones ya vamos a tener? 120. 120 acciones, ¿cierto? ¿Cuántos inversionistas vamos a tener? 11. 11. Listo. Pregunto. Este nuevo inversionista, este que está acá, ¿qué porcentaje de la empresa tiene? Tendría el 16,6%, profe. 16,6% de participación. Listo. ¿Y los demás? $8,33%. Digamos que este es el nuevo y este es los antiguos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí, muchachos? Haciendo referencia a la palabra diluir, en este caso. Los accionistas actuales diluyeron su participación porque dieron ingreso a un nuevo inversionista. Miren lo que pasaron del 10%, pasaron ¿al qué? Al 8,33%, porque se emitieron nuevas acciones y por lo tanto, como ellos no compraron, que ellos pueden haber mantenido su participación si compraban en iguales proporciones, pero no compraron y por el contrario ingresó un nuevo inversionista, se diluyeron y pasaron del 10 al 8,33. Es decir, se dividió en más partes. Mira que hay esto, se dividió en más partes. ¿Con cuántas partes iniciamos?
con 120. ¿Con cuántas partes finalizamos? 1200. Y tener menos participación. Mira acá, empezamos con un 10 y terminamos con un 8. Entonces, de esta manera, muchachos, cuando decimos que los inversionistas se diluyeron, fue porque llegó otro, aumentó otro u otros, en plural también, llegó otro que aumentó el capital suscrito y pagado, es decir, llegó otro inversionista adicional que no compró acciones de los antiguos inversionistas, sino como se emitieron acciones, listo, como se emitieron acciones, se emitieron 200, entró un nuevo inversionista, incrementó el número de acciones, por lo tanto, los inversionistas antiguos diluyeron la participación. ¿Me hice entender, muchachos, en este ejemplo de diluir? Sí, profe. Vale. Ahora puede pasar, Dani, yo sé que tú eres capaz de este reto que te voy a poner. Con base en la explicación de diluir, ¿cómo podríamos explicar concentrar? Cuando, pues no sé si sea el único caso, pero de pronto un inversionista se va o alguna cosa, pues las acciones emitidas no es que se vayan con él. Entonces, esas acciones como que pues, se reparten entre los que quedan, entonces ya cada accionista tendría más acciones, supongo. Entonces vamos a hacer el ejemplo contrario, teniendo en cuenta estas 1000, ¿cierto? Entonces estas 1000. Entonces aquí vamos a mirar concentrar. Listo. Entonces concentrarte. Número de acciones, seguimos con esas 1000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La empresa tiene dividendos y dentro de esos dividendos, dentro de lo que puede hacer, es recompra de acciones. Mirémoslo por acá, recompra de acciones. Es decir, puede ir al mercado, puede ser si la compañía es una compañía abierta, es decir, una compañía que tiene sus acciones listadas en la bolsa de valores, o puede ser una compañía cerrada, es decir, que no tiene sus acciones listadas en la bolsa de valores. Muchos hablando de eso, aquí voy a quitarle aquí, voy a tener un poquito. Grabar. Listo, ahora sí, seguimos con la grabación. Entonces, concentrar. Listo, entonces aquí tenemos concentrar. Entonces vamos a tener que la empresa fue al mercado, listo, y compró 200 acciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando él compra 200 acciones, listo, cuando él compra 200 acciones, aquí tenemos que cada inversionista tiene 100 acciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí ¿cuántos inversionistas vendieron? 2, ¿cierto? Número de acciones, de acciones en circulación. Ojo. Esto es un ejemplo de concentrar. Entonces, las acciones en circulación posiblemente sean las mismas 1000, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí hay dos alternativas. Es que quiero hacer como muy real. Aquí hay dos alternativas. Que sigan las Profe, mismas. qué pena. Señor. Shadia está intentando ingresar. Por ahí Vale. ha caído la llamada, dice. Listo. Listo. Entonces aquí hay dos opciones y voy a explicar la primera, que es más fácil para entender el tema de concentración. Que mantengan las 1000, listo, que se mantengan las mismas 1000, ¿cierto? Que se mantengan las mismas 1000, pero ya no tenemos 10 accionistas, sino que tenemos 8, ¿cierto? O que ya retiren las 200, queden 800 para los mismos 8, pero el valor de la acción incremente. Me hice entender esta segunda parte es un poquito más compleja. Es decir, aquí la acción, ¿cuánto vale? Aquí la acción, aquí tenemos valores sencillos, aquí tenemos... no tenemos valor de la acción todavía.
Bueno, pero no es relevante aquí ponerle el número. Vuelvo y explico acá. Seguimos teniendo las mismas 1000 acciones, ¿cierto? Las mismas 1000 acciones, pero ya van a estar concentradas en 8 inversionistas. Cada inversionista aquí, muchachos, ¿qué participación va a tener? Es el 12,5. Alguien que lo valide, por favor. Listo, el 12,5. Listo, muy bien. Esta es una alternativa. Listo, esta es una alternativa. Entonces, ¿qué pasó acá? La empresa, con los dividendos que se genera, puede ir a recomprar acciones al mercado, ¿cierto? Y no entregarle eso como dividendos a los accionistas, porque esa entrega de dividendos, eso es lo que hace, esos dividendos son grabados para la renta del inversionista, o no para la renta de la empresa, para la renta del inversionista. Entonces, bajo ese precepto, tenemos acá que va al mercado y compra 200 acciones. ¿Listo? Esas 200 acciones van a corresponder a 2 inversionistas que van a salir, ¿cierto? Recuerda que cada uno tiene ¿cuánto? 100. Como se compraron 200, ¿listo? Vamos a suponer que vendieron 2 inversionistas, ¿cierto? Vendieron 2 inversionistas y estos 2 inversionistas entonces salen de la película de la estructura patrimonial de la empresa. Ya tenemos los mismos 1000 acciones en circulación para 8 inversionistas y cada uno que está concentrando, está incrementando, está reuniendo, congregando, recluyendo su participación. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Y pasa a tener un 10% a pasar un 12,5%. O sea, es decir, adquiere una participación superior en la empresa. Este que les pongo aquí abajo, lo vi en alguna oportunidad, no sé si en la práctica todavía se hará, se mantienen las mismas 800 acciones, ¿cierto? Las mismas 800 acciones, perdón, se mantienen dado que hay 8 inversionistas, se mantienen las acciones respectivas, pero el valor de la acción incrementa. El valor de la acción incrementa sin cambiar el capital suscrito y pagado. ¿Me hice entender? Es decir, el capital suscrito y pagado sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la acción a valor nominal incrementa en esta segunda opción. ¿Me hice entender aquí, muchachos, esta segunda parte? Esto es muy técnica, de hecho. Yo lo que estoy entendiendo es que es la misma cantidad de accionistas, pero entonces bajan el número de acciones para que cada acción valga más, pero pues en términos relativos cada accionista sigue teniendo lo mismo. Como número de acciones, sí, pero el valor de la acción incrementa. Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Me hice entender ahí, muchachos? ¿Los otros compañeros entendieron? Sí, profe. Sí. Ok. Pero con que usted entienda muchachos, de aquí arribita, vuelvo y repito, aquí nos estamos saliendo un poquito del curso, pero no importa. Con que usted entienda de aquí arriba, ya estamos ayer leí algo que me encantó, de unos estudiantes que hicieron algo para cuando se graduaron y pusieron en el mensaje cuando fue algo así, no lo recuerdo muy bien, pero cuando se recorre una milla extra en el camino se recogen frutos extraordinarios, no lo recuerdo muy bien. Bueno, aquí estamos caminando un poquito esa milla extra que no está dentro de lo que deberíamos cursar, pero para que ustedes dimensionen ahí esa parte para responder la pregunta de Joan. Joan, no sé si con esto respondo la pregunta, si tienes preguntas adicionales. Profe, qué pena, yo tengo una duda respecto a pues ese primer caso. Claro, dinos. En ese caso sería, o sea,
para cumplir que sigan siendo las 1000 acciones, cada accionista, como son 8, tendrían 125, o sea, incrementarían en 25 el número de Correcto, acciones. correcto, claro, claro, Ah, ok. claro. Es decir, cada inversionista recibe de manera proporcional una cantidad de acciones para poder incrementar. Totalmente de acuerdo. Listo, profe, gracias. Así es, con gusto. Entonces mira que en este primer caso lo que se hace es, en este primero, incrementar el número de acciones y el valor nominal sigue igual, ¿cierto? Y en este se mantiene el número de acciones e incrementa el valor nominal para poder que el valor del patrimonio no cambie. Profe, sí, súper claro. Me surge una inquietud. Esas decisiones pueden ser individualizadas o si se toma esa decisión de realizar la recompra, aplica para todos. Es decir, tenemos 5 accionistas y dos de ellos quieren disminuir lo que pagan por impuestos, ¿cierto? Y pues proponen eso. La empresa podría solo pues, generar eso para solo los 2 accionistas o lo aplicaría para todos. Todos, para todos. Bueno, aquí vamos a explicar algo. Porque en últimas, eso generaría que los dos accionistas a los cuales se les permite eso van pues a largo plazo o mediano plazo van a tener mayor participación respecto a los otros, ¿no? ¿Pero cuáles? ¿Estos dos? ¿O cuáles me dices? Pues los dos que es, dando el ejemplo que di de 5 accionistas y solo 2 quieren que se les... Sí, claro. Estoy aquí pensando cómo esto podría ser. Yo creo que sí se podría hacer, pero ya sería algo muy casuístico, muy diseñado la estructura de... Sí, es posible, sí es posible. Sí, yo creería que la práctica es posible, pero hay que hacerlo muy, o sea, pero cada caso sería muy particular. Cada caso podría ser muy particular. Sí, claro, yo como inversionista puedo decir, a mí no me den dividendos, reinviértalos y yo incremento participación. Pero entonces, ojo, si yo incremento participación, de alguna manera estoy diluyendo a los demás. ¿Aló? Profe, igual esas cosas las decidiría la Asamblea General de Accionistas, ¿no? Total, sí, sí, sí. Miren aquí algo, en orden. Aquí está el gerente o el CEO, listo. Gerente, presidente, dependiendo de la estructura que tenga la empresa. Aquí está la junta directiva. Y aquí está la asamblea de accionistas. Entonces, ¿qué sucede? Mire esto, muchachos, como es de bonito. El gerente le presenta a la junta directiva los estados financieros. ¿Listo? Lo revisan desde los ingresos hasta el último. Y esto va también con la revisión del revisor fiscal. Si la compañía tiene revisor fiscal, lo revisan, pero al detalle, al detalle, al detalle. ¿Listo? Y el gerente, en algunas ocasiones, ¿con base en qué? En los planes de crecimiento para lo que hablamos ahorita, para sostener. Entonces aquí en esta etapa que estamos viviendo, el término crecimiento casi que está implicando sostener. En esta etapa que estamos viendo tan coyuntural, donde la dinámica de los mercados es tan volátil, donde la competencia es tan fuerte, sostenerse se está migrando a, a crecer. Porque, ¿qué pasa? Las empresas están yendo para abajo. Entonces, con que no se vaya para abajo y se sostenga,
se está entendiendo de alguna manera que es crecimiento. Son teorías que apenas se están desarrollando. No estoy diciendo que eso ya es una palabra de Dios y que ya todo está escrito y que es verdad para todo el mundo. Pero sostenerse es crecer. De hecho, las compañías, los que han estado conectados al ciclo de conferencias, cuando hablan los inversionistas y los empresarios, hablan de, este es el año de sostenerse, ni siquiera el año de crecer. Ese es el año de sostenerse. Crecer, me refiero a esto, ¿cierto? Con que usted se sostenga, a lo menos está creciendo en años de vigencia de la empresa, está creciendo puede estar sosteniendo a sus clientes, puede estar sosteniendo la rentabilidad. Entonces, qué es lo que no se busca? Que esto pase. O sea, este es este es el escenario no deseado. Este es el escenario para este tiempo. Pues, y si se llega a eso, pues genial, ¿cierto? Bueno, entonces para crecer, y ya cuando hablamos de crecer de manera orgánica, de manera inorgánica. Cuando la junta directiva, bueno, y aquí también, eso ya depende de la proactividad y de la capacidad que tenga de influencia el gerente sobre la junta directiva y la asamblea de accionistas, puede llevar una propuesta de repartición de dividendos. ¿A quién? Esa propuesta, dividendos, la lleva a la junta directiva. Yo propongo, de acuerdo a los planes de crecimiento para que tenemos para el 2021, que vamos a realizar una compra de una compañía en Centroamérica para tener más posicionamiento de marca en la región, para aumentar el market share, en fin, para toda la película que se monte ahí, se le lleva a la junta directiva una propuesta de política de dividendos. Esta junta directiva la revisa, la detalla, mira los pros, los contra, y cuando se llegue a la asamblea de accionistas, la asamblea de accionistas es el que al final del día es el que aprueba o rechaza la propuesta de repartición de dividendos. Bueno, primero que todo, aprueban los estados financieros. ¿Listo? Aprueban los estados financieros, es lo primero. Y dentro de los ítems que siguen, aprueban o rechazan, digo aquí prueban por el escenario positivo, la repartición de dividendos. Por lo general, muchachos, en empresas grandes, esta aprobación de reparto de dividendos es para todo el mundo. Para todo el mundo. Imagínense en empresas grandes que existan, no sé, 2.000 accionistas y que nos digan, no, yo no quiero dividendos, reinviértalos, no, que yo no quiero. Entonces se vuelve muy complejo desde el punto de vista de administración o sea, se vuelve una estructura de reparto de dividendos muy compleja. Por eso aquí todo el mundo, casi que todo el mundo va por lo, o sea, se le entrega sus dividendos. Esa es la realidad. En empresas mucho más pequeñas sí se podría dar lo que dice Cristian. O estoy mirando desde el punto de vista práctico, porque se puede dar un manejo mucho más sencillo. Y aquí hay que tener en cuenta algo también. Entre el dividendo puede ser el dividendo ordinario para los accionistas que tengan acciones ordinarias y el dividendo preferencial. ¿Listo? Para los accionistas que tengan acciones preferenciales. ¿Alguien recuerda o ha estudiado? Yo sé que los que ya vieron ingeniería conmigo ya hablamos de eso. La diferencia entre, los tipos de acciones que existen. Muchachos, jóvenes. ¿Aló? Sí, profe. Los preferentes, los de voto ilimitado, limitado, convertibles. ¿No? Entonces miremos aquí algo. Dime. Profe, qué pena te pregunto. ¿Me podría repetir, por favor, qué significa EEFF? Estados financieros. Muchísimas gracias. Tranquilo, estados financieros. Profe, pues los 3 primeritos serían las acciones ordinarias, preferentes y privilegiadas. Correcto.
¿Y qué sucede, muchachos, hablemos de las dos más comunes, que son las ordinarias y las preferenciales? Listo, entonces, ojo, las ordinarias tienen derechos económicos y políticos. ¿Qué quiere decir derechos económicos y políticos? Quiere decir que tiene derecho a un dividendo ordinario y que tiene voz y voto en la toma de decisiones de la asamblea. Y esto repito, los ordinarios tienen derecho económico, es decir, dividendo ordinario, y tienen voz y voto en las decisiones de la asamblea. Mientras que los accionistas que tengan acciones preferenciales cambiaron sus derechos económicos, cambiaron sus derechos políticos por derechos económicos, con la consecuencia de tener un dividendo mucho más alto que el dividendo ordinario. ¿Qué quiere decir? El accionista que tenga acciones preferenciales recibe un dividendo ordinario, recibe un dividendo superior al accionista ordinario, pero no tiene voto. Puede que tenga voz, pero no tiene voto cuando se van a tomar decisiones. Por eso se dice que los accionistas preferenciales cambian derechos políticos por derechos económicos, es decir, cambian derecho a tener voto por tener un dividendo más alto. ¿Me hice entender, muchachos, esas dos categorías de acciones, que son las que están en el mercado? Sí, profe. Ok, bueno. Bueno, ¿alguna duda adicional, muchachos, con esto? ¿O estamos bien? Vamos bien, profe. Sí, ok. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a... Regálame una preguntita, muchachos, yo voy a crear. Bueno, entonces, pues les voy a compartir aquí el Excel que tenemos. Listo. Aquí estoy, muchachos, en la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Listo. Vamos a entrar acá a mercado local y en línea, renta variable. Listo. Mira aquí aparecen las acciones. Me hablo aquí, PF Aval, preferencial Aval, PF Corficol, PF Ave Villas, PF Grupo Sura. Las que empiecen por PF son preferenciales. ¿Listo? Las que empiecen por PF son preferenciales. Las demás son ordinarias. Privilegiadas, muchachos, esas yo las conozco solo en la teoría. Esa es la realidad. No he visto en Colombia hace muchos años no se emiten acciones privilegiadas. Y de hecho yo no conozco ninguna privilegiada. Preferenciales sí, como esta que tenemos acá. Por ejemplo, esta preferencial Bancolombia, preferencial Grupo Argos, preferencial, todo lo que empieza por PF. Por ejemplo, miremos este preferencial Bancolombia. Aquí está toda la información. El demo técnico, PFB Colom, activo, está en el libre. Libre. Vamos a mirar aquí información del emisor a ver qué nos dice. Sector financiero. Le damos un poquito a estos muchachos. Esto fue a las 9:01. Esta información tiene un delay de 20 minutos. ¿Listo? Hoy es 1 de octubre. Esto fue a las 9:01. Cantidad de acciones transadas hoy. 43.687. ¿Listo? O sea, cantidad de acciones transadas hasta esta fecha y hasta esta hora. Volumen transado. ¿Listo? Volumen es
Estos son 1.083.226.000. Ah, no, perdón. Esto es, sí, La cantidad por el precio, ¿no? Sí, ajá, cantidad por el precio, 1.083 millones. Yo asumo que puede ser este precio. Posiblemente sea este precio el que estén multiplicando acá. Para tener, O el precio al que se compró en ese preciso momento la acción. o al Pues precio que como se eso compró. recoge lo de todo el tiempo, pues, lo de todas estas 9 horas. Ajá, ajá, correcto. Precio de cierre anterior. Ese es el precio que posiblemente tenga en este momento. Y este precio de cierre anterior es que esto lo cambiaron. Esto antes no estaba así. Este precio de cierre anterior puede ser el precio del día anterior, o sea, cuando cerró ayer. ¿Listo? Cuando cerró ayer. O sea, ya podríamos, si la interpretación está correcta, esto cerró a 24.700. El precio mayor de hoy ha llegado a 24.860, el precio medio a 24.795 y el precio menor a 24.640. Ha tenido una variación de menos 0.24% y una variación absoluta de 60 pesos. Esta variación absoluta que está acá, la diferencia entre este y este que está acá. Esto, por eso digo es que si este me está dando una idea que este sí es el de ayer. Es decir, que a hoy, si comparamos los precios de ayer a hoy, ha variado 60 pesos, que va los acá, y eso representa una variación negativa de menos 0.24%. Listo, miremos aquí la serie histórica. Si aquí tiene algo, a ver. No me lo está mostrando. Ah, vea, información con 15 minutos de retraso, muchachos. No son 20, no 15. No abrió nada acá. Bueno, no abrió nada ahí. Entonces era lo que les... Listo. Sí, ¿Está? profe. Ok. Estas rayas aquí se quedaron. Estas rayas azules no borran. Siempre se mantienen ahí. Profe, entonces le iba a preguntar lo de la clase pasada. ¿Se acuerda de la pregunta que le había hecho? No, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, claro, que estamos hablando de cuando se financiaba con deuda, que tenía más beneficios incluso que cuando era financiado pues con parte de patrimonio, ¿no? Entonces yo le Ajá. pregunté que si era mejor financiar con deuda, hasta qué punto se considera una Ah, deuda buena o si se puede invertir el 100% con deuda, por ejemplo. total. Listo. Listo. Entonces vamos aquí a ver. Lo voy a explicar de la siguiente manera, para que lo podamos entender. Color azul no va a quedar ahí. Esto valor empresa. Y esto es estructura de estructura de capital. ¿Vale? Entonces, valor empresa, estructura de capital. Entonces, partiendo de la premisa que la deuda buena, aquí pongo buena entre comillas, que la deuda buena ayuda a la generación de valor corporativo, es decir, que tener deuda incrementa, la rentabilidad. Muchachos, al fin, algunos de los que respondieron ayer la pregunta ¿recuerdan la encuesta que les hice por el Telegram? Sí, profe. ¿Qué respondiste, Dani?
Yo creo que yo me equivoqué. Yo puse que era la que no era. Yo puse que era el RAN, creo. La verdad no me acuerdo. Yo verifico. ¿Qué pusieron los otros compañeros muchachos? Profe, yo no logré contestar, pero iba a poner que él roba. Listo. ¿Alguien más, muchachos, que nos comparta? Profe, William, tiene yo coloqué el margen neto. el margen neto. Ok. Yo coloqué ninguno de los anteriores, profe, pero creo que me quedó mal. ¿Y cuál crees que era? Pues según dices que crees que lo tuviste mal. No, estoy ahí entre el ROA, pero pues no sé, seguro. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Ah, profe, pues yo no alcancé a contestar, pero también hubiera puesto que el roba. Ok. Dani, ¿por qué pusiste el RAN? Porque estaba leyendo las notas y decía, es que es más, voy a buscar el pedacito del que me pegué para responder. Búsquelo ahí sin ningún problema. Ay, ahora, ¿dónde está? Decía que el RAN, que es lo mismo que el ROIC, ¿cierto? Ujú, correcto. Decía que se interpreta que por cada peso invertido, cuánto queda para acreedores financieros y accionistas. Ujú. Entonces, pues no sé, como que lo pensé, que si no hay acreedores financieros, puesto que no hay deuda, solamente sería para accionistas. Entonces, por eso lo puse. Pero leyéndolo del ROA, tiene más sentido el ROA, pero no sé. ¿Y por qué tiene más sentido el del ROA? Descubramos la respuesta. Esa es mi invitación, por eso estoy preguntando. ¿Por qué el ROA tiene más sentido de acuerdo a lo que estás pensando? Porque, bueno, mentiras, no sé, la verdad no sé. Que por favor algún compañero me ilumine. Juan David Calle. Juan, ¿por qué estás tan callado pues últimamente? Juan, se conectó y se fue. Chadia, Michael, Profe, hola, pues no sé, yo al principio hubiera pensado que hubiera sido ninguna de las anteriores y el ROE, pues por lo que esa mide es lo que queda para la rentabilidad del patrimonio, entonces pensé que podía ser lo que se repartía para los accionistas, pero pues creería que el ROA. ok, muchas gracias, Chadia. Michael, Profe, perdón, yo tengo una duda antes dime. de seguir preguntando. Aquí leyendo dice que el ROA, pues el referente del ROA es como la utilidad operativa, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero, pero en la utilidad operativa no está exenta de los efectos de financiación. Sí, correcto. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí pues, cómo se financie? O sea, que haya deuda, que no haya deuda. Pues no sé, como que me perdí ahí, la verdad. Ya vamos a ir, Dani, a dar respuesta a eso. Dejemos que otros compañeros participen. William, Joan Rueda, Hola, profe. No, apenas vine a ver la encuesta. Juliana Higuita, Carol, David Cadena. Y Profe, profe, pues, no, dale Dale. tú, habla. Carol, dale, Carol, dale. Yo puse el ROA porque hay una parte de la teoría en la que dice que el ROA se puede medir con la utilidad operativa después de impuestos. Entonces a la utilidad operativa se le resta los impuestos y ya queda pues el retorno. Por eso puse esa respuesta. Ujú. David,
Profe, como le había comentado, yo puse ninguna de las anteriores porque al principio pensé que era el retorno sobre el patrimonio, pues porque hablaba que no tenía deuda. Pero como le digo, después me puse a pensar y creo que es más factible que sea el ROA por el tema de que, pues como que el objetivo del indicador es como medir esa base de riesgo asumido, ¿no? Y que Aló, esa rentabilidad sea a partir de esa. ok, ok. Bueno, entonces, Dani, Profe, señor Alejo, ah, dime. profe, yo puse el ROA porque el ROA es la rentabilidad del activo, ¿no? Entonces, si no hay deuda, pues lo máximo que yo le puedo dar a los inversionistas es lo que me rentan los activos, que pues si le doy más ya sacando del bolsillo de la empresa, ¿no? Pues Bueno, tiene sentido algo que dices ahí, Alejo, pero vamos a derivar esa respuesta con algo que lo leyó Daniela. Dani, ¿puedes leer, por favor, la definición de RAN? Algo dijiste al principio sobre la RAN. Sí. Ujú. Del RAN, me dijiste. Dice indicador que mide la rentabilidad de la compañía, producto del desarrollo de su core, la rentabilidad del activo neto. Dice que se interpreta por cada peso invertido cuántos centavos quedan para los acreedores financieros y los accionistas. Ujú. Y pues no sé si quieres que siga leyendo. Ya, lo oí. Profe, Señor, ¿puedo participar ahí? pero por supuesto, Santi. Que por ejemplo ahí Dani dice algo muy importante y es el tema de los acreedores financieros y el patrimonio como tal. Entonces, por tal motivo, si no tenemos acreedores financieros en este caso, todo sería para el patrimonio, que es el caso que nos plantea la ecuación. El ROA podría ser una respuesta, pero es una respuesta aproximada porque el ROA nos muestra esa rentabilidad del activo en sí mismo sin considerar ninguna fuente de financiación. En cambio, el RAN o el ROI como tal considera la inversión como tal y esa inversión como viene directamente desde el patrimonio, entonces se consideraría que ese sería el indicador óptimo para nosotros medir ese retorno sobre el patrimonio. Solo que como hemos manejado tanto concepto, entonces se puede uno confundir, pero me parece que puede ser como por el lado adecuado. Santi, excelente. Excelente esa conclusión que acabas de decir ahí. Súper bien. Súper bien. Dani, ahora quiero que lo digas con tus propias palabras, por favor. No, profe, ¿será que Santi lo puede repetir, por favor? No, dilo tú con tus propias palabras, que era la que también estaba más cerca a la respuesta. Pues que la verdad no entendí. Pues ya me perdí con la explicación. En serio, si Santiago lo pudiera repetir, Listo, sería Dani. súper Listo. bueno. Por favor. Hagamos algo, Santi. Explícalo, pero un poco más despacio y cuando yo haga la pausa, paras un segundito, yo entro más al detalle. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Entonces, la pregunta era que si una empresa no tiene deuda, la máxima rentabilidad que obtienen los inversionistas es, y nos daban ahí unos márgenes. Entonces, el ROA como tal era una de nuestras opciones, sin embargo, en el ROA, ¿qué es lo que nosotros medimos? Es el retorno sobre el activo. Y sobre el activo, solo considerando el lado izquierdo de la ecuación patrimonial, o sea, sin considerar las fuentes de financiación, solo lo que está subrayado en amarillo. Sin embargo, en este ejercicio nos están diciendo que lo consideremos, pero el que lo tengo acá, ¿cuál es la máxima rentabilidad que obtienen los inversionistas si no se tiene deuda? Por tal motivo, entonces nos están preguntando
ya cómo se está moviendo la estructura de capital. Entonces, ya no podemos tomar solo el ROA porque el ROA, como ya lo dije, solo está tomando la rentabilidad del activo en sí mismo sin considerar las fuentes de financiación. Entonces, como ya nos están pidiendo esa estructura de capital, por lo tanto que utilizamos el RAN, porque vemos es el WODI sobre la inversión o sobre el andeo. Entonces, por tal motivo, sería como el indicador óptimo para nosotros medir cuál sería ese retorno o esa máxima rentabilidad para los inversionistas, porque ahí ya se está considerando cómo funciona la estructura de capital. Ujú. En otras palabras, muchachos, el RAN, ¿cierto? El RAN, que también es el ROIC, ¿listo? Esto es lo que me mide la... Profe, Dime. perdón, y que me faltó ahí la última cosita que era como la clave que la leyó Dan, Es que para allá voy, pero que léela, eran los léela, plazos yo la que pongo quedaban acá. para responder ante los acreedores financieros. No la Ajá. tengo. Dani, la puedes leer, por favor. Sí, era que lo de por cada peso invertido Sí, exacto. es por cada peso invertido los centavos que quedan para acreedores financieros e inversionistas. Entonces, como la pregunta es, ¿cuál es la máxima rentabilidad que obtienen los inversionistas? Si no se tiene deuda, entonces, por tal motivo, no se tiene que pagar la parte de arriba y todo quedaría en consecuencia para los inversionistas. Correcto. Mire, muchachos, ¿cuál es qué es lo que se pretendía acá? Que lo dijo ahorita Santi. Cuando calculamos el ROA, ya sea con esta metodología o con esta metodología, mire que aquí está incluyendo todos los activos, todos los activos, el total de activos, o sea, toda la parte amarillita que está acá, ¿cierto? Y toda esta parte amarilla, toda esa rentabilidad, todo ese ROA, tiene que ser repartida en toda la parte que estoy pintando aquí en azulito, ¿cierto? Tiene que estar pintando toda la parte que está aquí en azulito. ¿Qué pasa? Que aquí están cuentas por pagar de bienes y servicios, ¿cierto? Cuentas por pagar de bienes y servicios, que esas no tienen un costo financiero asociado, ¿cierto? Por aquí vamos a tener obligaciones financieras de corto plazo o de largo plazo. Y aquí vamos a tener patrimonio, ¿cierto? Patrimonio. Bajo ese cálculo del ROA, considerando que el ROA es todo el activo, la pregunta era más específica todavía. La pregunta nos decía, si una compañía no tiene deuda, es decir, si la compañía no tiene deuda, ¿cuál es la rentabilidad máxima que pueden tener los inversionistas? ¿Qué quiere decir eso? Que si toda esta parte que está acá, ¿cierto? Toda esta que está acá, toda esta partecita que está acá, no existe, quiere decir que nuestra estructura de capital fuera como, fuera algo así. Ojo, estoy hablando de estructura de capital, fuera así, sería el andeo, y este sería equity, patrimonio. Entonces, como el andeo, inicialmente esa rentabilidad se tiene que repartir entre los acreedores financieros y los accionistas, como no tenemos esto, entonces esta es la rentabilidad máxima que podrían tener los inversionistas. ¿Queda claro para todos, muchachos, esa partecita? En otras palabras, o esto se puede haber también preguntado, en una compañía desapalancada, es decir, que no tiene deuda financiera, en una compañía que tiene deuda financiera, ¿cuál es la máxima rentabilidad que podría obtener un inversionista? En otras palabras, si tenemos esto, porque está desapalancada, entonces lo que tenemos que validar es ¿cómo llama la rentabilidad de la parte izquierda? RAN. ¿Cierto? RAN. Esta rentabilidad de la parte derecha, ¿cuál es? El ROE. Estamos totalmente de acuerdo que ese es el ROE. Pero este ROE va a ser, como máximo, en este escenario va a ser, de hecho son iguales en este escenario. Por eso es la máxima rentabilidad que obtendría el inversionista, que sería el ROE, pero sería el mismo RAN.
No sé si me hice entender ahí, muchachos. Sí, profe, gracias. David. ¿Entendemos aparte? David Cadena, Alejo, Michael, Profe. Caro. Sí. Sí, correcto. Ok, listo. Entonces, ¿por qué quise entrar en este detalle antes de explicar esto acá, esta parte acá? Porque si aquí tenemos estructura de capital cero, quiere decir que este puntico que tenemos acá, este puntico es el valor de la empresa sin deuda. Míralo ahí. Valor de la empresa sin deuda. Es decir, valor de la empresa desapalancada. Estructura de capital, háganse de cuenta que esto es 0, 100. Es decir, 0% deuda, 100% patrimonio. ¿Qué es lo que se espera con esto, muchachos? ¿Qué es lo que se espera? Con esto se espera que tenga un movimiento parecido a esto que tenemos acá, parecido. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta el apalancamiento, perdón, que a medida que aumenta, sí, a medida que aumenta el apalancamiento, tenemos un apalancamiento, digámoslo, favorable. Es decir, se genera una contribución financiera positiva. ¿Qué me dice, muchachos, esa contribución financiera positiva? Que ahí terminamos la clase pasada. Es el ROA menos el ROA. El ROE menos el ROA, perdón. Esto es contribución financiera. Y esto preferiblemente tiene que ser mayor a 0 para tener una contribución financiera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda que yo tengo en la empresa está generando valor, no está destruyendo valor. ¿Cierto? Entonces aquí ROA, de hecho que aquí para ser más exactos también podemos trabajar con el RAN. ¿Listo? Esta es la contribución. Esta es la contribución que tenemos acá. Entonces, va creciendo el valor de la empresa. Usted me puede decir, profe, entonces las empresas endeudadas valen más. Teóricamente sí, porque estoy cambiando dinero costoso por dinero barato. Aquí en este punto todo está financiado por accionistas, el 100%. Y a medida que la curva se va moviendo hacia la derecha, dado el beneficio fiscal que lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan cuando vimos qué pasaba con el ROE cuando teníamos deuda? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Claro, entonces ese efecto de apalancamiento financiero positivo lo que hace es incrementar el ROE, por lo tanto, llevándolo a términos de valoración, aumenta el valor de la empresa. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que no necesariamente este crecimiento es, digámoslo, este crecimiento va a ser siempre positivo. Esto va a llegar un momento en que va a bajar así. ¿Listo? Este punto que tenemos acá, ¿listo? Aquí voy a poner una que no necesariamente aplica para todas las empresas, pero simplemente para que lo entendamos. Esto aquí puede ser, por ejemplo, 70-30. Y este puntico que está acá, la teoría es lo que lo llama la estructura óptima de capital. Estructura óptima de capital. Entonces, en esta estructura óptima de capital, lo que tenemos es lo siguiente. En esta zona A, si usted le mete, si la compañía adquiere deuda, genera valor. Pero en esta zona, después de la estructura, después de este puntico de acá, cada peso de deuda que usted le meta no va a direccionar la generación de valor, sino que antes va a ser una destrucción de valor. Muchachos, este tema no lo vamos a entrar, ni lo vamos a entrar con mucho detalle. Aquí estamos en la milla extra, ¿listo? Sí, pero simplemente para que tengan un referente que las empresas que tienen deuda valen más, sí, pero no significa que una empresa que tenga entre más deuda mejor.
Y este punto que puse aquí fue un punto de referencia. ¿Listo? Eso va a depender de las condiciones estructurales, operativas y financieras de la empresa y cómo la empresa afronte las fuerzas del entorno económico. Puede ser que este número aquí sea 2080, puede ser, ¿cierto? Aquí puse 70-30 simplemente como para tener un referente, pero no quiero que se queden con ese número. O sea, la estructura de capital varía en función de cada empresa, que pueden existir, no, y existen de hecho estructuras de capital por sectores, donde de hecho Damodaran, que es uno de los financieros más famosos, calcula las estructuras por sectores, claro, son referentes, y eso es lo que de alguna manera las compañías deben de buscar, estar en sintonía con el mercado. Pero ¿qué pasa, muchachos? Que ya aterrizando un poquito esto a la vida real, llegar a este punto puede ser complejo. Puede ser complejo, ¿por qué? Por restricciones de capital, por capacidad de endeudamiento que tenga la empresa respecto al sector financiero. Es decir, puede que la empresa soporte la deuda, pero si el mercado no se la presta. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real. Cuando trabajaban en banca de inversión, el modelo financiero cuadraba perfecto para tener, no sé, para tener 5.000 millones de deuda para esa empresa. Pero resulta que el banco no te presta, y en ese 5.000, hipotéticamente, estamos en este punto. ¿Cierto? Pero resulta que el banco no te presta 5.000, sino que el banco te prestó 3.500, ¿cierto? Entonces una cosa es lo que diga la teoría, otra cosa es lo que diga la práctica. Y el Excel lo puede con todo. Entonces el Excel nos decía que podíamos tener 5.000, pero el banco solamente nos prestó 3.500. Entonces en ese orden de idea no estamos ahí, sino por ejemplo estamos acá, ¿cierto? Entonces estamos acá, entonces ahí, para poder realizar el proyecto, los inversionistas tuvieron que poner más equity, ¿cierto? Porque aquí, entre más esté a la izquierda, es menos equity. Perdón, es más equity. Entre más esté a la izquierda, más equity, y si entre más esté a la derecha, es menos equity. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Entonces, para que consideremos, las empresas deberían de buscar estar muy cerca de la estructura óptima de capital, y estas zonas, en alguna parte de la literatura, lo he leído, estas zonas, especialmente estas, ya no hablamos de la estructura óptima de capital, sino de la estructura objetivo. ¿Cierto? Porque sabemos que eso es lo que me va a permitir, es como más realista, más práctico, más que se pueda llegar más fácil. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, aquí, por ejemplo, en este punto, podríamos también considerar que la RAN es igual al ROE. No tengo apalancamiento. La máxima rentabilidad que obtienen los inversionistas es la del activo. La máxima, no pueden tener más, ¿cierto? En este punto, porque no hay deuda. Cuando ya empiezo a tener deuda, ya como lo vimos en la clase pasada, por el efecto de apalancamiento, el ROE empieza a crecer, ojo, considerando deuda positiva. Cuando deuda buena, cuando decimos deuda buena, muchachos, es esto. ¿Listo? Es decir, que yo voy al banco, el banco me presta 500 millones de pesos a una tasa del 13% efectiva anual. Y yo ese dinero la inserto en la estructura operativa de mi compañía y me hace que rente el 19%. En otras palabras, estoy consiguiendo dinero barato para ponerlo a rentar o para ponerlo dentro de mi aparato productivo de la compañía, ponerlo a rentar a una tasa mayor. Esto es lo que ocurre acá. En toda la zona A, eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa, muchachos, también en la vida real? Que una compañía, entre más deuda tenga, la tasa de interés es más alta. Es decir, este 13% asumimos que es hasta acá, ¿cierto? Pero cuando va al banco y le dicen, venga, usted ya tiene deuda, su nivel de riesgo es mayor, o sea, su riesgo de crédito es mayor, su riesgo de default es mayor. Entonces ya no le prestó al 13, sino que le prestó al 14,5. Y así sucesivamente también podríamos considerar que a mayor estructura de capital, o sea, a estructuras más apalancadas, la tasa de financiación es más costosa por el riesgo que está asumiendo el banco. ¿Listo? ¿Me dice entender, muchachos? Sí, profe, perdón, usted nos podría poner como
otro ejercicio así en Excel como la vez pasada, algo por el estilo, para nosotros poder pensar un poquito más de esto. Pues me parece que hace como un poquito de falta eso para ver, por ejemplo, ejemplos donde podamos encontrar que el RAN es igual al ROE, en otros en los que no, poder aprender a calcularlos pues más fácil. Sí. Sí, de hecho, cuando terminemos este, que ya lo terminamos la próxima clase, hacemos eso que está diciendo Santi junto con el flujo efectivo. ¿Listo? De hecho, el flujo efectivo, muchachos, ya lo tienen ustedes. Ya lo pueden empezar a estudiar. En el archivo de Excel está el flujo efectivo construido. ¿Listo? En ese archivo, creo que les monté el archivo que no tenía lo del factor de apalancamiento, pero ahorita se los actualizo. Pero lo que sí estoy seguro es que sí tiene el flujo efectivo. ¿Listo? Y aquí, para terminar, aquí qué es lo que está pasando, muchachos. O por qué incrementa el valor de la empresa. ¿Listo? Aquí incrementa el valor de la empresa porque como el costo de la financiación disminuye, porque estoy cambiando recursos costosos por recursos baratos, es decir, estoy cambiando, aquí en toda esta línea que está acá, hay una transacción entre KE y KD. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor esté a la derecha, estoy cambiando, este disminuye y este aumenta. ¿Listo? Y sabemos que por teoría, este Pero cae... estoy yendo para la clase, hombre. Aló. Y sabemos por teoría que esto es lo que se debe presentar. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Cambiando, disminuyendo patrimonio, que es más costoso que la deuda, y está aumentando la deuda, que es más barata que el patrimonio. Entonces, está cambiando como la relación ahí. Pero no te preocupes, Santi, que eso lo vemos, vamos a tratar de ir de esta milla extra, tratar de ponerle un poquito más de números, ya que están tan inquietos con ese tema y no hay ningún problema. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Por el momento, dejemos acá la clase. Les queda, muchachos, como tarea estudiar el video de Roa Roe, que está ahí, que se los monté en la plataforma, el video del profesor español. Tiene como tarea, pues eso es tarea ya vieja, pero si no lo ha hecho, para que lo haga, leer sobre el ROIC. ¿Listo? Y sería muy interesante que se pueda volver a ver esta clase. Porque esta clase, muchachos, es milla extra. O sea, estamos dando pasos, un pasito adicional a lo que tenemos en el temario del curso. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional de la clase de hoy? No, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Chao. Okay. Muchas gracias. Bueno.